¿Sabes cuántas personas se han rebelado a Dios y cuántos han salido victoriosos? Hola, soy Luis y hoy te hablaré de la rebelión en la Torre de Babel desde la historia hasta datos inéditos y un dato extra al final que te sorprenderá. La historia de la Torre de Babel, narrada en el libro del Génesis en la Biblia, ofrece una visión fascinante desde una perspectiva cristiana. Este relato bíblico, ubicado en Génesis 11, 1-9, ocurre después del diluvio, cuando la humanidad compartía un solo idioma y se encontraba en una única ubicación, en la llanura de Sinar. El relato comienza con la ambición de los habitantes de Babel de construir una torre que alcanzara los cielos. Desde el punto de vista cristiano, la Torre de Babel simboliza la soberbia y la desobediencia del hombre ante Dios. Los constructores de la torre decidieron emprender esta empresa monumental con el propósito de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Su deseo de autonomía y su falta de humildad ante Dios se interpretan como un acto de rebelión. Dios, al observar la construcción de la torre y la actitud arrogante de la humanidad, decidió intervenir. En Génesis 11:6 se registra: si esta gente ha comenzado a hacer algo, nada de lo que se propongan les resultará imposible. En lugar de permitir que la humanidad continuara en su desobediencia, Dios decidió confundir sus idiomas para que no pudieran entenderse entre sí. La confusión de lenguas resultó en la dispersión de la humanidad por toda la tierra. Los diferentes grupos lingüísticos y culturales que surgieron a partir de este evento se interpretan como la voluntad de Dios de disipar la rebelión y llevar a cabo su plan divino de una manera que no estaba alineada con los deseos humanos. Desde una perspectiva cristiana, la Torre de Babel no solo representa la desobediencia, sino también las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. La dispersión de la humanidad y la diversidad de idiomas son vistas como actos divinos destinados a redirigir el rumbo de la humanidad hacia la búsqueda de Dios y la obediencia a su voluntad. Esta historia también se relaciona con la importancia del arrepentimiento y la humildad en la vida cristiana. A través del arrepentimiento, la humanidad puede buscar la reconciliación con Dios y encontrar unidad en la diversidad. La lección clave es reconocer la necesidad de depender de la sabiduría y la dirección divina en lugar de confiar exclusivamente en la propia comprensión y ambiciones. En resumen, desde una perspectiva cristiana, la Torre de Babel es un recordatorio poderoso de la importancia de la humildad, la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios en lugar de seguir nuestros propios caminos. La historia destaca cómo la soberbia y la desobediencia pueden tener consecuencias, pero también subraya la gracia de Dios al permitir oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. Un dato extra sobre la Torre de Babel es que, a lo largo de la historia, ha habido diversas interpretaciones y teorías sobre su ubicación exacta. Aunque la narrativa bíblica se refiere a la torre como un proyecto que fue detenido por Dios al confundir los idiomas de los constructores, la ubicación precisa es objeto de especulación. Algunos estudiosos y arqueólogos han propuesto diferentes lugares como posibles ubicaciones de la Torre de Babel. Uno de los candidatos es la antigua ciudad de Babilonia, situada en la región que ahora es Irak. Sin embargo, la evidencia arqueológica para respaldar esta afirmación no es concluyente. En la década de 2010, algunos investigadores sugirieron que la Torre de Babel podría haber sido inspirada por un zigurat real, una estructura escalonada típica de la arquitectura mesopotámica. Aunque estas teorías son interesantes, la ubicación exacta de la Torre de Babel sigue siendo un misterio histórico y arqueológico.